Ok, buenos días otra vez, iglesia. Bueno, si todos pueden encontrar sus sillas, hemos llegado al momento donde escuchamos la palabra de Dios. Hemos estado estudiando o haciendo un estudio expositivo del libro de 1 Corintios. Recuerda la palabra expositivo. Básicamente significa que vamos versículo por versículo. No nos saltamos ninguna parte que sea difícil de entender o controvertida. También repetimos los temas que la Biblia repite. Enseñamos toda la palabra de Dios. Es la idea con esta forma de predicar. Esto significa que lo miramos todo en su contexto y que avanzamos un poco más despacio. Entonces, ¿cuántas semanas hemos estado en 1 Corintios? ¿Alguien lo sabe? ¿Solo 3 semanas? 4, 6, no más. ¿Cuánto? 8, 12. Wow. Nadie es cerca. Como 20 semanas hemos estado en 1 Corintios. Hoy es semana número 21. Pero me gusta. Creo que, ¿cómo se dice? Todo, ¿cómo se dice? Time flies. El tiempo va muy rápido cuando disfruta el estudio, ¿verdad? Pero bueno, hoy empezamos el capítulo 10 de 1 Corintios. Capítulo 10. Pero antes de que abran sus Biblias, ¿alguien sabe cuántos capítulos hay en el libro de 1 Corintios? 24, un poco menos. 30, 16. Bueno, hay 16 capítulos, lo que significa que nos faltan 7, un poco menos de la mitad. Muy bien, ahora pueden abrir sus Biblias por el capítulo 10. Hoy vamos a leer los primeros 13 versículos. Cuando llegues ahí, digan amén. Wow, muy rápido. Okay. ¿Todos están ahí? 1 Corintios capítulo 10, los primeros 13 versículos. Ok, bueno, empezando con versículo 1. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tenidos en el desierto. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron,
y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Bueno, oremos por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, eres tan bueno, eres fiel, como dice nuestro texto. Incluso cuando caemos en el pecado y hacemos cosas que no te agradan, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque no depende de nuestras acciones ni de nuestro comportamiento. Te damos gracias porque es un regalo gratuito. Ayúdanos a vivir de acuerdo con ello, a ser agradables a tus ojos, Señor. Pon tu palabra en nuestros corazones para que podamos aprender aún más de tu carácter perfecto e infinito. Por favor, guárdame del error y usa este tiempo en tu palabra para atraernos a ti. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, me encanta este pasaje. Para mí me da mucho ánimo, pero también es un reto. Este pasaje está muy bien situado en la carta de Pablo. Si ustedes pueden recordar, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto y hasta este momento la mayoría de lo que Pablo ha hablado ha sido sobre los problemas que hay en la iglesia y está corrigiéndolos. Así que ya te puedes imaginar cómo sentirían ellos, desanimados, frustrados, como, wow, Pablo, es como que no hacemos nada bien, se habrían preguntado. Así que aquí Pablo les anima y lo hace recordándoles su historia. Como Dios siempre ha sido un Dios que salva, aunque ellos siempre hayan sido un pueblo pecador, los pecados con los que luchan ahora no son nada nuevo. Y luego les anima a perseverar, pero no según sus propios esfuerzos o obras, sino según la fidelidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, primer punto, nuestro Dios es un Dios que salva. Segundo punto, nosotros somos personas con tendencia a pecar. Y por último, tercer punto, Dios es fiel y nos ayuda a perseverar. Entonces, Dios es un Dios que salva. Nosotros somos personas con tendencia a pecar. Y Dios es fiel y nos ayuda a perseverar. Bueno, ¿me siguen todos? ¿Estamos bien? Ok, quiero empezar con los primeros 4 versículos. Ahí Pablo hace un breve repaso de la historia de los israelitas y les cuenta 3 eventos de su historia. El primero lo leemos en el versículo 1. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pablo hace referencia a cuando los israelitas estaban esclavizados por los egipcios. Eso es lo que vamos a aprender en nuestras reuniones de jóvenes, ¿verdad? Estamos empezando el libro de Éxodo, viendo la historia del Éxodo.
El libro de Génesis termina y el pueblo de Dios vive en Egipto. Pero felizmente, Dios usó a José para salvar a su familia, a Jacob y a todos sus hermanos. Él interpretó los sueños de Faraón y guió a los egipcios y a su propio pueblo a través de una grave hambruna. Y vivieron en Egipto por más de 400 años. Y durante ese tiempo, el pueblo de Dios empezó a crecer y crecer y crecer. Y entonces el nuevo faraón se sintió amenazado y decidió esclavizar al pueblo de Dios, tratándolos con dureza para que no se rebelaran y los dominaran. Y durante más de 200 años permanecieron esclavizados. Pero ¿qué pasó después? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Sí. ¿Por quién? Moisés. Eso es lo que acabamos de aprender las noches de jóvenes, ¿verdad? Dios levantó a un líder llamado Moisés para sacarlos de Egipto, para liberarlos. Y demostró su poder salvador con muchos actos milagrosos contra el faraón y los egipcios. A eso es a lo que se refiere Pablo aquí. Pasaron por el mar. Es lo que leemos en versículo 1. Y ese momento, cuando ellos pasaron por el mar, fue el momento decisivo del poder salvador de Dios hacia su pueblo. Iglesia, esto es lo que hace el único Dios verdadero de la Biblia. Él salva, y salva de algo mucho peor que un ejército egipcio malvado. Salva del pecado y de la muerte. Y de la misma forma que vio a los israelitas sufriendo a las manos de los egipcios y intervino, vio a toda la humanidad sufriendo en su pecado y por eso intervino. Y no actuando a través de un hombre como Moisés, sino entrando él mismo en la persona de Jesús para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y luego para morir la muerte que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros pecamos, merecíamos la muerte como consecuencia justa, pero Él la pagó. Y luego, 3 días después de morir en la cruz, resucitó de entre los muertos, derrotando a la muerte por completo y para siempre, para que podamos tener esperanza en la vida eterna. Así es como Dios salva. Así que mientras luchamos contra el pecado, como los corintios, podemos recordar que nuestro Dios ya ha vencido al pecado y a la muerte. No necesitamos desanimarnos. Si Él ya ha vencido al pecado y a la muerte, entonces estoy seguro que puede ayudarnos en nuestras luchas presentes. ¿Verdad? Por supuesto. Y por eso Pablo empieza recordándoles lo grande que es su Dios. Es un Dios que nos salva del enemigo más poderoso. Así que no tenemos que preocuparnos por nada. Ahora, si seguimos con el versículo 2, Pablo les recuerda una segunda cosa. Dice, versículo 2, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo hace un juego de palabras. Dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés y luego menciona la nube que los guió por el desierto y por el mar que pasaron. El bautismo requiere agua, ¿verdad? Y la nube que estaba sobre ellos y el mar por el que pasaban estaban hechos de agua. Pero esto no significa que el agua de esos eventos los bautizara
realmente cómo entendemos el bautismo hoy en día. Más bien, Pablo usa la palabra bautismo para mostrar cómo se hicieron nuevos. Es su punto. Ellos son un pueblo nuevo. Eran un pueblo que estaba esclavizado por los egipcios y Dios utilizó a Moisés para liberarlos de esa situación, pero también utilizó a Moisés para convertirlos en un pueblo nuevo, liderado por Moisés. Y así es como el Evangelio nos funciona hoy en día, iglesia. No solo somos liberados del pecado, nos convertimos en una nueva creación. Y aún mejor que ser bautizados en Moisés, somos bautizados en Jesucristo. El bautismo es un símbolo de la salvación. Simboliza la unidad que tenemos en Cristo. Compartimos la herencia eterna de Cristo. Hay un premio reservado para nosotros en el cielo. Pablo dice en su segunda carta a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así que mientras luchamos contra el pecado, como los corintios, y con las tentaciones en este mundo, como los corintios, debemos recordar, en primer lugar, que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y, en segundo lugar, que hemos sido salvados para estar unidos a Cristo. No tenemos que volver a nuestra vida interior. Hemos sido renovados y lo nuevo es infinitivamente más alegre que lo viejo. Bueno, esto nos lleva a los versículos 3 y 4. Es lo último que Pablo les pide que recuerden. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pablo habló de la salvación del pecado, del bautismo en una nueva vida, y ahora menciona comer alimento espiritual y tomar bebida espiritual. ¿Qué conexión está haciendo Pablo aquí? La conversión, el sacramento o la ordenanza del bautismo y ahora la ordenanza de... ¿Qué es la ordenanza cuando comemos pan y tomamos jugo? Santa Cena, la Cena del Señor. Mientras los israelitas estaban en el desierto, se alimentaban del maná que Dios proveía cada día y del agua que salía de la roca que Moisés golpeó. Y tanto el maná como el agua, Dios solo les daba lo que necesitaban. Esto significa que su provisión estaba totalmente fuera de su control. No nos gusta eso. Pero Dios no les daba provisiones para toda una semana de una sola vez. Tampoco les dio un lugar donde pudieron cultivar y producir su propia comida. ¿Por qué crees que Dios lo hizo así? Para que estuvieran obligados a confiar y depender de Él. ¿Verdad? Para recordar su fidelidad cada día. ¿Y cuál es el propósito de celebrar la Cena del Señor? Es lo mismo. Dios nos ha dado el sacramento o la ordenanza de la Cena del Señor para que no olvidemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Específicamente la obra de Jesús en la cruz.
su cuerpo quebrantado por nosotros, su sangre derramada por nosotros, para salvarnos del pecado, para hacernos nuevos y ahora para proveernos de lo que necesitamos cada día. Dios no solo nos salva y nos da buenos regalos y luego nos deja solos. Él se comunica con nosotros cada día. Eso es la vida cristiana. Pero desafortunadamente tenemos la tendencia a olvidarlo. Por eso se nos ha dado la ordenanza de la Cena del Señor, para que tengamos momentos regulares de recuerdo. Entonces, Dios salvó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios, pero Dios nos salva de la esclavitud, de la muerte de nuestras propias manos pecaminosas. Dios hizo de los israelitas un pueblo nuevo, unido a Moisés como su líder a través de la tierra prometida. Pero Dios nos hace un pueblo nuevo, unidos a Cristo, como nuestro Salvador y tesoro. Dios proveía a los israelitas comida diaria para que dependieran de Él en todo, y Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos mientras lo hacemos nuestro único centro de atención. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido sobre quién es Dios, ¿verdad? Él nos salva, Él nos hace una nueva creación y Él nos da una ordenanza para recordar, para que no olvidemos. Y ahora, Pablo habla de quiénes somos nosotros. Porque aunque Dios nos salva y nos hace nuevos y nos sostiene, escucha el versículo 5. Y escuchen bien, iglesia, es muy importante. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Ahora, Pablo dice la mayor parte de ellos, pero en realidad es mucho más que la mayor parte. ¿Alguien sabe cuántos israelitas estuvieron en el desierto originalmente? Los que tenían más que 20 años. Y solo los hombres. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos hombres de 20 años o más había cuando ellos salieron Egipto? ¿Alguien? 6,000, 2 millones. Sí, 2 millones es el número si incluimos los niños y las mujeres, pero por solo los hombres fue 600,000. Entonces es un número muy grande, ¿verdad? Y eso, sí, solo eran los hombres. Pero si incluimos las mujeres y los niños, pensamos que tal vez unos 2 millones. 2 millones de personas en el desierto que salieron de Egipto. Pero, ¿sabes cuántos de ellos, el grupo original, murieron en el desierto? ¿O cuántos llegaron a ver la tierra prometida del grupo original que salieron de Egipto? Solo dos. Solo dos. Bien hecho. Solo dos de los hombres de los 600,000. José y Caleb. Todos los demás quedaron descalificados, como dice Pablo en el capítulo 9, por sus pecados. Ni siquiera Moisés pudo entrar en la tierra prometida por su desobediencia.
Pablo continúa entonces compartiendo 4 tipos de pecado cometieron los israelitas con la esperanza de que no caerán en los mismos. Versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. La primera historia que cuenta como ejemplo está en el versículo 7. Dice así, no sean pues idólatras como fueran algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto hace referencia a Éxodo, capítulo 32, versículo 6, donde dice, al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto fue cuando Moisés subió el monte y el pueblo se quedó en la base de la montaña. Y como Moisés tardó más de lo que esperaban, ¿qué hicieron ellos? ¿Crearon qué? Un becerro de oro, ¿verdad? Para adorar como ídolo. Ahora, antes de juzgarlos, todos nosotros tenemos la tentación de adorar las cosas de este mundo. Tal vez no sea un becerro de oro, pero estoy seguro de que es algo por todos de nosotros. No queremos esperar a Dios, nos frustran nuestras circunstancias y nos refugiamos en las redes sociales o nos refugiamos en ver series de la tele o nos refugiamos en la gente. Les damos el lugar que solo Dios merece. Eso es la idolatría, no es solo un becerro de oro. Y todos caemos en esa tentación. Los corintios estaban idolatrando a sus maestros, la sabiduría y la filosofía, sus posesiones materiales. Todas estas son cosas que hemos visto en los primeros capítulos de 1 Corintios. Y cuando los israelitas hicieron eso, ¿qué hizo Dios? Mató más de 3,000 de ellos. Pero también estaba dispuesto a perdonar. Éxodo 32, versículos 31 y 32. Escucha lo que dice Moisés. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y luego la respuesta de Dios, versículos 33 y 34. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti. Entonces este perdón fue solo temporal, un perdón temporal. Él sigue diciendo, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Pero nosotros tenemos un perdón eterno. Es la diferencia. En la persona de Jesús tenemos un perdón eterno. Su sacrificio fue suficiente. Así que si has luchado contra la tentación de idolatrar las cosas de este mundo o a la gente de este mundo, hay perdón. Sí, debemos arrepentirnos, debemos alejarnos de esos pecados, pero hay esperanza. Bueno, la segunda historia que cuenta Pablo está en el versículo 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23
mil. Aquí Pablo está contando una historia de Números 25. Los israelitas se acostaban con las mujeres de Moab y adoraban a sus dioses falsos. Cayeron 23,000 en solo un día y un poco después otros 1,000 personas. Iglesia, la inmoralidad sexual es uno de los pecados más graves. Hay más advertencias contra la inmoralidad sexual que casi cualquier otro pecado. Incluso a los Corintios, Pablo dedicó varios capítulos a tratar este pecado. Por eso debemos ser cuidadosos y estar alerta contra la infidelidad, la pornografía, mirar con lujuria a otra persona, tener pensamientos inapropiados, todo eso, hacer chistes inapropiados. Nadie es inmune a esta tentación y por eso debemos estar alerta. Pero también en esta historia se produce una expiación temporal de sus pecados. Aarón mató a un hombre que estaba cometiendo idolatría sexual y con la sangre de ese hombre y el acto de celo de Aarón, al matarlo, hubo expiación, pero duraría poco, hasta que volvieran a pecar. Nuestros pecados, por otro lado, fueron expiados por la sangre de Jesús, y eso dura para siempre. Entonces, de nuevo, si has cometido inmoralidad sexual o si estás luchando contra ella en este momento, sí, necesitas arrepentirte y apartarte de tus pecados. Pero aún hay esperanza en el sacrificio de Jesús. Bueno, la tercera y cuarta historia están muy conectadas. Vemos los versículos 9 y 10. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. A Cristo no hay que ponerlo a prueba. No podemos poner a prueba a Dios, ni quejarnos, ni protestar contra Él o murmurar. Probablemente Pablo se refiere aquí a Números 21 y Números 16. En Números 21, Moisés estaba guiando al pueblo por el desierto y ellos empezaron a impacientarse y al poner a prueba a Dios. Dijeron, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay comida ni agua? Y detestamos esta comida insípida. Dios literalmente los salvó de la esclavitud, derrotó a sus enemigos, los convirtió en una nueva nación, hizo innumerables milagros, les dio provisión, instrucciones diarias y perdón, y aún así no les gusta cómo Dios está haciendo las cosas. Y lo ponen a prueba o la cuestionan. Y eso es muy similar con quejarse o murmurar. En Números 16 dice, pero al siguiente día toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón. Y más de 14,000 personas murieron como consecuencia de este pecado. Y tal vez pensamos que no hacemos esto, pero sí lo hacemos. Pero ¿cómo es posible que podamos recibir el perdón por la mayor tragedia que el mundo haya conocido jamás y recibir la mayor recompensa que el mundo haya conocido jamás y seguir sin estar contentos con nuestras circunstancias? Que no tengamos lo que tiene esa persona,
que estemos pasando por esta mala situación o lo que sea. Iglesia, nos hemos liberado de lo peor y se nos ha dado lo mejor. No tenemos motivos para quejarnos, ni para poner a prueba a Dios. Sin embargo, lo seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién lucha con eso? Y lo mismo les pasó a los corintios. Se quejaban del liderazgo de Pablo y de sus derechos. Todos somos culpables. Pero al igual que en los otros pasajes, hubo un perdón temporal para los israelitas. Números 21, tuvieron que confesar sus pecados y fijar la mirada en una serpiente de bronce, y así se curaban. Ahora, simplemente confesamos nuestros pecados y fijamos la mirada en Jesús, y nosotros también recibiremos el perdón. La única diferencia es que aquel en quien fijamos la mirada ofrece perdón eterno. Así que si luchas con quejarte o poner a prueba a Dios, si tienes un corazón que nunca está contento, pensando que tú sabes mejor que Dios, arrepiéntete y fija tu mirada en Jesús. En Él hay esperanza. Bueno, solo para resumir, antes de seguir adelante, hemos visto el carácter de Dios, ¿verdad? Él nos salva, Él nos renueva y nos provee. Ahora hemos visto el carácter del hombre, somos pecadores, luchamos con cosas como la idolatría, la inmoralidad sexual, poner a prueba a Dios, quejarnos, y eso por mencionar solo algunos. Nuestros pecados son muchos, iglesia. Entonces, lo que hace Pablo después es animarlos. Todo eso para decir que hay ánimo todavía. Porque de nuevo, me imagino que en ese momento los corintios deben de estar un poco frustrados. Wow, es como que no hacemos nada bien, Pablo. Lo único que haces es corregirnos. Así que Pablo, anticipándose a esto, los anima. Empieza por los versículos 11 y 12, animándoles a aprender de los ejemplos que les ha contado. Dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Básicamente está diciendo, pueden aprender de ellos, no tiene que ser igual para ustedes. Todas las protecciones que ellos tenían eran temporales, pero nosotros tenemos algo mejor, tenemos a Jesús. Y por eso debemos seguir aprendiendo de los que nos han precedido. No debemos pensar con orgullo que somos inmunes a esas tentaciones. O nos caeremos, dice Pablo. Sin embargo, escucha cómo sigue Pablo. Nos dice en el último versículo de nuestro texto, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Iglesia, Dios es fiel. Es fiel, iglesia. Incluso cuando nosotros somos infieles a Él, Él nos sigue siendo fiel. Y este es uno de los mayores motivos de ánimo para los cristianos, que nuestro Dios es fiel. Y según este versículo, Él es fiel en hacer 3 cosas. Primero, es fiel en no permitir que seamos tentados más allá
de lo que podemos soportar. Wow, qué gran motivo de ánimo es eso. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han enfrentado a algo que les pareció demasiado para ustedes, que no podían soportar, que no podían seguir adelante? Levante su mano. ¿Nadie? Sí, todos de nosotros, estoy seguro. Y qué promesa tan grande que Dios no permitirá que eso pase. Ahora, cuando dice tentados más allá de lo que pueden soportar, no se refiere a la capacidad de tu carne. No se refiere a tu antiguo yo, todavía atrapado en el pecado y destinado a la muerte eterna. Porque esa versión de ti puede ser tentada más allá de tus fuerzas. Pero eso no es de lo que habla la promesa de Dios. Se refiere a nuestra nueva identidad. Una identidad llena del Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La nueva creación que somos en Cristo nunca será tentada más allá de nuestras fuerzas. Lo que significa que si sentimos que estamos siendo tentados más allá de lo que podemos soportar, tenemos que recordarnos la promesa de Dios. No escuchar las mentiras del enemigo. Recordar que Él es fiel, que siempre cumple sus promesas. Y recordar que no debemos confiar en nuestra propia carne, porque Dios es fiel, no según nuestros esfuerzos carnales, sino según la nueva identidad que tenemos en Él. Solo por su gracia. Bueno, lo segundo que Dios hace fielmente, según este versículo, es proveer una vía de escape. Entonces, Él no permitirá tentaciones que superen nuestra capacidad, y luego, con las tentaciones que sí permite, Él nos dará una vía de escape. Él hace posible que las superemos. Y déjame decir que Dios normalmente hace esto de una sola manera. ¿Alguien sabe lo que es? Porque no es sacándonos de la situación difícil para luego ponerlos en un lugar seguro. Es enfrentándonos a la tentación, pasando por la prueba. Lo vemos en el famoso Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré más mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios es fiel, está con nosotros en las dificultades y nos abre una vía de escape. Bueno, luego lo último que Dios hace fielmente, según este versículo, es ayudarnos a perseverar. Ayudarnos a perseverar. No solo nos abre una vía de escape y nos dice, buena suerte. Nos ayuda a perseverar. Y esta perseverancia no es sin propósito. Escucha cómo habla Santiago de esto en Santiago 1, 2 al 4. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su efecto o su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así es como Dios nos santifica, nos hace crecer, nos hace más como Él, santos, perfectos, completos, sin que nos falte nada.
Y esto continuará hasta el final. Santiago continúa en el versículo 12 diciendo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Dios es fiel. No permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Nos dará una vía de escape cuando estamos enfrentando algo difícil y nos dará perseverancia hasta el final. Y por eso Pablo les dice a los corintios, tienen muchos pecados, pero no se desanimen en la lucha, porque Dios es fiel. Él está con ustedes. Y eso mismo les digo a nosotros esta mañana. Sí, Iglesia Bíblica de Santa Cruz, tenemos muchos pecados. Tenemos muchas luchas y dificultades en esta vida. Pero Dios es fiel. Él está con nosotros. No permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Nos dará una vía de escape para crecernos y nos dará perseverancia hasta el final. El día cuando estamos en el cielo cara a cara con Jesús. ¡Qué ánimo, iglesia! ¿Amén? No hay un ánimo más grande que eso. Bueno, así que lo que quiero hacer es dar algunas aplicaciones prácticas rápidas para terminar. Hay un pastor, se llama John MacArthur, en su comentario de este pasaje nos da 3 aplicaciones prácticas que creo que puede servirnos. Número 1, orar. Orar. La oración es la primera línea de defensa cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades. Oramos a nuestro Dios, que es fiel, y confiamos en que Él nos ayudará. Sin la oración, podemos estar seguros de que nuestras pruebas se convertirán en tentaciones que superan nuestras fuerzas. Por eso oramos. Número 2, confiar. Oramos confiando en que Dios nos responderá y nos ayudará. También confiamos en que en la soberanía de Dios hay un propósito detrás de la prueba o la dificultad. Dios lo ha ordenado por una razón. Y el número 3, fijamos nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12, 3 y 4 lo dice así. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Jesús soportó más que cualquier otro y sin embargo permaneció sin pecado. Así que si queremos perseverar y no cansarnos ni desanimarnos, debemos fijar nuestra mirada en Él. Oremos, confiemos, fijemos nuestra mirada en Él, porque Él es fiel para salvarnos, fiel para hacernos nuevos, fiel para recordarnos lo que es verdadero, aunque seamos pecadores, para que podamos ser animados y perseverar hasta el final. Amén, iglesia. Amén. Oremos.